Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto que tengo la información. Oiga, el asunto de Salvador Cienfuegos Cepeda, el que fue secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, ha desatado pues todo tipo de reacciones, desde Diego Fernández de Ceballos, que dice que es un abuso que se comete en contra de su amigo, seguramente el general, ex general, ahora sabemos que se dedicaba a otras cosas. En este contexto aparece una figura que fue emblemática en su momento, el doctor José Manuel Mireles, que estuvo al frente de las autodefensas en aquella opción de defenderse de un grupo delincuencial llamado los Caballeros Templarios. Las autodefensas luego aparecieron por todos lados en Michoacán. Todo esto tiene una historia, y todo eso que hoy relata el doctor de profesión José Manuel Mireles pone el dedo en la llaga. Más allá de declaraciones que dan medios de comunicación internacionales, establecen con claridad que nunca hubo una guerra contra los grupos delincuenciales. Era prácticamente un estado corrompido por los grupos delictivos en el país y que estuvieron metidos los más altos niveles. Todavía no se llega a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, pero apunta hacia allá. Y las declaraciones del doctor Mireles dejan en claro que nunca traficó drogas. Eso es cierto. Todo el mundo, era Vox Populi, todo el mundo lo pensamos, pero ahora lo dice él y pone el dedo en la llaga. Estábamos contra el Estado. ¿Qué podíamos hacer? Si en ese caso, el responsable de pacificar Michoacán, Alfredo Cervantes, había estado en la CONADE, o sea, se hicieron todólogos. Había estado en la Comisión Nacional del Deporte y luego lo llevaron a pacificar al país, 2014, si no mal recuerdo. Pero aquí tengo los datos precisos. En tanto, Erubiel Ávila dice que Cienfuegos es una persona proba. Diego Fernández de Ceballos, que se cumpla la presunción de inocencia. Con razón el fiscal aquí habla mucho de eso. En Estados Unidos son leyes de otro país y debieran ser respetadas. También se habla de altos funcionarios de los Estados Unidos que siempre supieron de este tema. No podían estar ignorantes de quienes traficaban droga hacia los Estados Unidos, porque pues aquí operaban operaba el gobierno, operaban funcionarios de primerísimo nivel, eran amigos de los jefes de los cárteles, y aquí está consignado así, tal cual. No detuvieron a Salvador Cienfuegos por una equivocación, lo estaban cazando desde hace 10 años. Esa es la información que hay, por supuesto, que apunta a Peña Nieto, más temprano que tarde a decaer, que apuntan a Felipe Calderón, pues no creo que quiera una cadena perpetua Genaro García Luna, ambos ligados a hechos pues muy lamentables, porque dejan entrever toda la trama de corrupción que se ha dado en el país. Mire la información que tiene un medio de comunicación internacional. Voy a hablar del tema porque el doctor José Manuel Mireles verdaderamente habla de lo que pasó, cómo sucedió y qué fue lo que ocurrió. Que los derechos humanos, que todo lo que hoy salen a decir los mismos que fueron complacientes con el régimen del PRI del PAN, mientras el país sufría una violencia exacerbada por el mismo Estado. ¿Cuándo la iban a detener? Si nunca fue su intención. Denle like al video, suscríbase en ACM Canal 54 con su amigo Albino Córdoba. Y vámonos a la información. Mire, ahí tiene al doctor Mireles, que dice esto, originario de Michoacán: luchábamos contra el Estado. Dice Mireles sobre Cienfuegos: ahora entiendo mi arresto. No lo había entendido el doctor Mireles. El médico de profesión se convirtió en el rostro público del movimiento de las autodefensas en Michoacán. Esta tarde, a días de la detención del general Salvador Cienfuegos, opinó: luchábamos contra el mismo Estado. El líder de las autodefensas aseguró que durante su lucha contra los cárteles del narcotráfico en la entidad, en Michoacán, también luchaba ante el Estado mexicano. El señalamiento de también médico surge luego de que se diera a conocer la detención del exsecretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda. Mireles recordó que su detención se dio con el pretexto de recuperar el municipio de Lázaro Cárdenas
para liberar el puerto en favor de quienes traficaban droga y minerales. Mi detención fue el resultado del anuncio de recuperar el municipio de Lázaro Cárdenas para liberar el puerto de carga más importante del país, donde se traficaban cantidades importantes de droga y minerales. Así lo escribió en sus redes sociales. Aquí lo tiene usted. Ahora ya, dice, entiendo la consigna, luchábamos contra el mismo Estado. Por lo que dijo tras la detención de Cienfuegos Cepeda, en Estados Unidos ahora entendía su detención y sentenció que él y los demás integrantes de las autodefensas luchaban contra el Estado. Mireles pasó 2 años y 11 meses en prisión federal, luego de que se le acusara de portación de arma de fuego exclusiva del ejército. Fue hasta el 2017 cuando logró su libertad bajo fianza y el 17 de julio de 2018 obtuvo su libertad absoluta. El médico de profesión se convirtió en el rostro público del movimiento que tuvo su origen en el municipio de Tepalcatepec y se vio enfrascado en una serie de polémicas con otros integrantes del grupo, por lo que fue apartado del mismo. Mireles decidió un 24 de enero de 2013 tomar las armas desde su rancho en Michoacán, harto de que el cártel de los Caballeros Templarios, derivado de la familia michoacana, les quitara sus cosechas, violaran a sus hijas y esposas. Armó a los suyos y emprendió una marcha pueblo por pueblo para expulsar a los criminales. Ni las autoridades locales altamente corrompidas, ni la Policía Federal, y ni aún el ejército mexicano había logrado lo que un solo hombre, el doctor Mireles, logró: unir a la gente de bien para enfrentar a los criminales. Pero la rebeldía de Mireles se extendió, según algunos observadores, más de la cuenta. Un día decidió no desarmarse como se lo exigía el gobierno federal y eso le trajo la desgracia. El 27 de junio de 2014, elementos federales lo detuvieron cerca del puerto de Lázaro Cárdenas y lo acusaron de distintos crímenes, entre ellos el de posesión de droga. A la par, las autoridades federales encabezadas por el excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, montaron una campaña en contra del líder de las autodefensas. Por ejemplo, Castillo acusó a Mireles de pensar en tomar Morelia, después el país y después América Latina. Obviamente tonterías. Mireles pensó en tomar Morelia después de... Es lo que dijo. El excomisionado dijo que Mireles empezó a actuar por él mismo, sin consultar a las autoridades. Confundieron la confianza en las instituciones, refirió Castillo esta mañana. Mireles pasó meses sin comunicado. Su primera abogada, Talía Vázquez, dijo en aquel momento que sus derechos fueron violados y que la droga que las autoridades encontraron en su camioneta fue colocada ahí ex profeso. Para muchos fue una venganza del gobierno por no someterse a sus exigencias. Muchos consideraron inverosímil que Mireles, quien se levantó contra el cártel de las drogas, ahora traficara. Activistas, legisladores y distintos miembros de oposición consideraron siempre a Mireles un preso político por su negativa a inclinarse a Alfredo Castillo, un funcionario leal al presidente Enrique Peña Nieto. Lo mandó incomunicado a una prisión federal después de ser públicamente humillado. Se le rapó y su foto fue difundida. Todavía la recuerdo. Ahorita quiero tratar de tener un diagnóstico definitivo de lo que realmente tengo, porque la lucha debe continuar, habría dicho Mireles. Alfredo Castillo fue el nombrado en 2014 comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. El funcionario llegó a esa entidad en medio de una crisis de inseguridad que el gobierno del entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa fuera incapaz de frenar, detonada por los enfrentamientos entre los grupos de autodefensas y el cártel de los Caballeros Templarios. Este es Alfredo Cervantes, pues que fue una de las partes centrales para la detención del doctor José Manuel Mireles. Es Inside Crime quien habla del arresto del exministro de Defensa por parte de Estados Unidos, golpea a las Fuerzas Armadas de México. Pero, entre otras cosas, señala que no fue tanto una guerra contra el narcotráfico, sino que el mismo Estado mexicano había sido corrompido a niveles nunca antes vistos. Incluso señalan que hay, los cargos que se le han señalado en este caso, a Salvador Cienfuegos, se derivan de acusaciones de que el general se coludió con el cártel H2 entre 2015 y 2017. Según documentos judiciales, el cártel H2, que se desprendió de la organización Beltrán Leiva, solía ser dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, quien fue asesinado a tiros por los marines mexicanos a principios de 2017. La ayuda de que Cienfuegos permitió que el cártel H2 operara sin interferencia significaba
en este caso significativa del ejército mexicano, lo que le permitió al grupo criminal ingresar miles de kilos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos, como sostienen los fiscales en su carta. Cienfuegos no es el primer funcionario mexicano acusado de conspirar con el cártel H2. El ex fiscal general del estado de Nayarit, Edgardo Beitia, fue arrestado en 2017 y sentenciado a 20 años de prisión por su papel en una conspiración de narcotráfico con el grupo criminal. Si bien Cienfuegos es el miembro de más alto rango de las Fuerzas Armadas de México que enfrenta cargos de narcotráfico, es apenas uno de los más recientes funcionarios de seguridad de alto nivel en ser arrestado. Y tocan el otro punto. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, fue acusado en 2019 de varios cargos de tráfico de cocaína. También se le acusó de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, junto con dos agentes de policías de alto rango, Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño. Y el análisis de este medio de comunicación dice que no tiene precedentes el arresto. Y el solo hecho de que ocurra es llamativo. Desde mucho tiempo se ha acusado de corrupción a altos funcionarios militares, pero rara vez, o acaso nunca, han sido enjuiciados. Han pasado más de 2 décadas desde que aquel general y exar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo fuera arrestado y luego condenado por colusión con importantes traficantes de cocaína, como Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. Desde entonces más de 200,000 personas han sido asesinadas en México. Esto es lo que llaman la guerra, pero que era más bien una estrategia que beneficiaba tanto a los cárteles de la droga como al mismo Estado mexicano, porque podían mantener el control del país. Interesante tema, pero sobre todo interesante. De hecho, dice el arresto, dice este medio de comunicación, el arresto a Cienfuegos cambia drásticamente la noción de guerra en la que el Estado está a un lado y los grupos criminales en el otro. En realidad estos actores están muy interconectados, manteniendo el orden y generando la violencia como una manera de normalizar condiciones que les son mutuamente beneficiados. Estados Unidos, y esto es interesante, Estados Unidos también debe dar bastantes respuestas. Con la detención de García Luna y ahora con la de Cienfuegos, es cada vez más claro que los funcionarios de seguridad y del gobierno de Estados Unidos suelen trabajar con homólogos profundamente involucrados en el tráfico de drogas. La pregunta es entonces, ¿qué sabían y cuándo lo supieron? Las especulaciones sobre la corrupción en los altos niveles han estado presentes durante décadas, especialmente entre 2006 y 2012, durante la administración de Calderón. Bueno, creo que ahora también pasa lo mismo con el asunto de Enrique Peña Nieto. Y se plantean las mismas preguntas que nos planteamos mexicanas y mexicanos. ¿Cuándo los van a detener? Tiene que haber una investigación, tienen que ser procesados. Tanto Genaro García Luna está muy avanzado, pero Salvador Cienfuegos soltó inmediatamente. Tiene su próxima audiencia este martes, que es este martes 20. Bueno, ahí tendrá que empezar ya se declaró culpable, aceptó los cargos, sabe de qué se trata y empezó a soltar algunos nombres a tal grado que fíjese que el jefe del Estado Mayor Presidencial, Concedillo, creo, y dicen otros que es del de Peña Nieto, se apellidan Moreno, ya huyeron. Uno de ellos que estaba como agregado militar en España. Pero faltan los buenos, falta Peña Nieto y falta Calderón. Según el doctor Mireles, ellos deben estar en esos lugares, porque también estuvieron enterados de todo lo que pasó. Por supuesto que no le faltan razones, y aparte fue directamente perjudicado, sobre todo con el periodo de Enrique Peña Nieto. Amigas, amigos, están informadas de lo más relevante hasta el momento. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.